Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a un Ateneo del ciclo de Ateneos del Instituto Cardiovascular de Rosario. En el día de la fecha vamos a presentar un caso de miocardiopatía periparto a cargo de la residencia de cardiología, la doctora Fernández Pamela, de cuarto año de cardiología del Instituto Cardiovascular de Rosario, y la doctora Lalicata Bernarda, de segundo año. Y como invitados, el doctor Fabián Fiorito, del Servicio de Cirugía Cardiovascular, y el doctor Juan Manuel Domínguez, del Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante. Vamos a presentar un caso clínico de miocardiopatía periférica, invitados, como dijo Daniela Chilaver, el doctor Fiorito Fabián, cirujano cardiovascular, y el doctor Domínguez Juan Manuel, de insuficiencia cardíaca y trasplante. El caso es una mujer de 30 años, oriunda de Rosario, como único factor de riesgo sedentaria, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, como otros antecedentes, 4 gestas y 4 partos, todos sin complicaciones. Presenta un mes posterior al último parto, aproximadamente 50 días postparto, al mismo sin complicaciones, un cuadro progresivo de edemas de miembros inferiores y disnea hasta llegar a clase funcional 4, por lo que consulta a otra institución en el Hospital Roque Sáenz Peña. Ingresa hipotensa, afebril, con síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea de clase funcional 4, ingurgitación yugular, rales crepitantes bilaterales hasta campo medio y edemas de miembros inferiores. Se la evalúa en una primera instancia con un ecocardiograma que evidenció disfunción ventricular severa, por lo que se decide derivarla a unidad coronaria de otro sector público, el Hospital Provincial. En el Hospital Provincial ingresa y le hace un ecocardiograma que evidencia un diagnóstico histórico del ventriculo izquierdo de 23 milímetros, una aurícula de 40, un septum y pared de 8 con una raíz de 32, una fracción de eyección del 15% y una TZT de 24 milímetros. Una hipertrofia excéntrica con hipokinesia global, cavidades derechas no dilatadas con función conservada, pericardio sin lesiones, disfunción histórica grado 2 y una insuficiencia mitral leve a moderada con sed central que se dirige a la pared posterolateral de la aurícula izquierda, interpretada esta valvulopatía como funcional. Entonces, a modo de repaso, de resumen, tenemos una mujer de 30 años, oriunda de Rosario, sin antecedentes previos, que cursó 4 embarazos con 4 partos normales sin complicaciones. La paciente negó haber tenido algún episodio de dolor torácico o haber cursado algún proceso viral, ya sea respiratorio o gastrointestinal. Tampoco había consumido ninguna medicación. Por lo tanto, por exclusión, se interpreta el cuadro como miocardiopatía dilatada periparto, con deterioro severo de la fracción de eyección, sintomática por insuficiencia cardíaca. Ingresa a unidad coronaria del Hospital Provincial, donde en una primera instancia se inicia el tratamiento con diuréticos intravenosos, respondiendo parcialmente a los mismos, evolucionando las 72 horas posteriores con hipotensión sostenida, llegando a ser cardiogénico con requerimiento de inotrópicos y vasopresores. A las 48 horas se infunde levosimendan, logrando disminuir las dosis de inotrópicos progresivamente hasta suspenderlos, pero 4 días posteriores presenta episodio de taquicardia ventricular sostenida que termina en fibrilación ventricular, por lo que requiere cardioversión eléctrica y necesidad de noradrenalina nuevamente. 5 días después se evoluciona con tormenta rítmica, por lo que requirió de nuevo cardioversión eléctrica. Es en este momento en el cual se interconsulta el servicio de unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante de nuestra institución, quienes concurren al Hospital Provincial para evaluar a la paciente. Ante la inestabilidad hemodinámica, deciden su derivación al ICR para continuar el tratamiento,
Pero la derivación vuelve a complicar con una taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, y es en este momento donde se vincula asistencia respiratoria mecánica. ¿Qué conducta tomaría? Mantener el tratamiento instaurado hasta la recuperación, cambiar inotrópico, implante de balón de contraposición intraórtico u otra asistencia ventricular, o el trasplante cardíaco. La paciente ingresó al ICR, los datos que nos aportó a la familia, es que bueno, como sabemos, una paciente de 30 años, con un peso de 68 kilos, una altura de 1,56 m, esto nos da un índice de masa corporal conservado. Ingresó hipotensa, con una presión de 85-50 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones. Respiratoria mecánica, de 8, soplo sistólico con intensidad 3/6, con predominio foco mitral, rales crepitantes bilaterales hasta campo medio. En el laboratorio de ingreso podemos observar un hematocrito y una hemoglobina dentro de parámetros normales, una glicemia función renal conservada, un ionograma con medio interno que nos arrojaba una PAFI de 523. La continúa evaluando mediante serología para HIV, sífilis y hepatitis B, siendo estos no reactivos. Se le pide perfil tiroideo, siendo este también normal. En el electrocardiograma del ingreso podemos observar un ritmo sinusal a una frecuencia cardíaca aproximada entre 120 y 130 latidos por minuto, un PR conservado, un QRS de 80 milisegundos, un eje negativo en 100 grados, un QT prolongado, dando el QT corregido 597, trastorno secundario de la repolarización. No vemos onda Q ni otro signo de cardiopatía isquémica. En la radiografía de tórax al ingreso podemos observar que está bien inspirada con asistencia respiratoria, bien centrada, elementos de monitoreo y el tubo traqueal en buena posición, el índice cardíaco en presión aumentado, con hipertensión venocapilar grado 2 y redistribución de flujo. Este es el ecocardiograma que hicimos el día del ingreso, donde se puede observar, un ventrículo izquierdo dilatado con hipokinesia global y con un deterioro de la fracción de eyección severa. Ahí está, ahí se puede reproducir. Es un video corto de 3 segundos, donde se ve el ventrículo izquierdo dilatado, con una hipokinesia global y un deterioro severo de la fracción de eyección. Bueno, ¿cómo continuaría el tratamiento de esta paciente? Con tratamiento médico, se puede modificar o aumentar los inotrópicos, con balón de contraposición intraórtica, ECMO, o continuar igual. Bueno, en esta siguiente votación, el 75% de los votantes eligió balón de contrapulsación intraórtica y el 13% tratamiento médico o asistencia ventricular. El equipo interdisciplinario decidió en este caso continuar con el tratamiento médico. Se decidió dejar a la paciente en asistencia respiratoria mecánica controlada por volumen. Se disminuyeron las dosis de vasopresores, en este caso noradrenalina, y se administró milrinona como inodilatador. Como el antecedente de la paciente había sido también la tormenta rítmica, se decidió hacer dosis de carga y mantenimiento endovenoso de amiodarona como antiarrítmico, y por presentar edema agudo de pulmón, ya visualizado en la radiografía de tórax al ingreso, se decide infusión continua de furosemida como diurético. A la paciente queda con sedación con fentanilo y propofol,
y además del monitoreo se decide hacer en forma invasiva, se coloca un catéter de Swan-Ganz. Posterior a esto, la paciente presenta buena respuesta al tratamiento con parámetros hemodinámicos arrojados por el catéter de Swan-Ganz con una presión arterial sistólica de 90, diastólica de 60 y 70 de media milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, una presión capilar pulmonar de 12 y un índice cardíaco de 1,9 disminuido. La radiografía posterior al tratamiento médico a las 48 horas es la siguiente. Con buena técnica se puede visualizar el catéter de Swan-Ganz por acceso yugular derecho, un índice cardiotorácico que continúa dilatado, sin signos de redistribución de flujo. El ecocardiograma de control a las 48 horas posteriores evidencia dilatación del ventrículo izquierdo, tanto de diámetro diastólico como sistólico, de 64 milímetros y 50 respectivamente, aurícula izquierda de 32, raíz de aorta de 30, septum y pared de 7, fracción de eyección, un aumento leve respecto a las evaluaciones previas de 24% por método de Simpson y una presión de la arteria pulmonar de 24 milímetros de mercurio. Una hipertrofia excéntrica y el resto de las características similares a todos los ecocardiogramas, con hipoquinesia global, cavidades derechas no dilatadas con función moderadamente deprimida del ventrículo derecho, pericardio sin alteraciones, disfunción diastólica grado 2, insuficiencia mitral leve que impresiona funcional. En estas imágenes se ven el eco bidimensional, donde se ve la dilatación diastólica y sistólica del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección del 24%. Bueno, estas son algunas imágenes tomadas del eco bidimensional, donde se ve la primera imagen, una vista en un eje paraesternal largo izquierdo, ventrículo izquierdo dilatado, aurícula y aorta de diámetros normales, un eje corto, donde se puede visualizar la hipoquinesia global, un 4 cámaras con el ventrículo izquierdo dilatado, hipoquinesia global, un 3 cámaras, y por último un subcostal donde se ve la ausencia de derrame pericárdico. Continuando con la evolución clínica de la paciente, se mantuvo estable hemodinámicamente con las dosis de inotrópicos y vasopresores antes mencionadas, pero a las 72 horas de su ingreso se disminuyen dosis de drogas hipnosedantes para ver la evolución de la paciente y presenta en el monitoreo un episodio autolimitado de torsada de puntas. En esta instancia, con el antecedente previo de la paciente, se interconsulta el servicio de electrofisiología que interpreta dicho episodio arrítmico asociado al QT prolongado secundario a la disfunción ventricular aguda, que ya habíamos visto en el electrocardiograma del ingreso, que era de 597, el QT corregido, al tratamiento con amiodarona, establecido por la tormenta rítmica, y a la hipocalemia. Si bien la paciente en el ingreso presentaba un potasio de 3,7, en las evaluaciones subsiguientes el potasio era de 2,6 y 2,7 en promedio. Ante esto se indica la reposición electrolítica endovenosa, mantener la asistencia respiratoria mecánica y profundizar la pseudoanalgesia. Evoluciona estable nuevamente con las dosis de inotrópicos en los rangos iniciales y al sexto día se decide nuevamente desvincular a la paciente, ¿sí?, de las drogas anestésicas y sacarla del respirador. Sigue aún así dependiente de drogas inotrópicas y los sucesivos ecocardiogramas sin cambios respecto a los previos. Nuevamente sería preguntarles a la mayoría de la audiencia qué conducta terapéutica tomarían. Continuar tratamiento médico, dispositivo de asistencia ventricular puente a la recuperación, dispositivo de asistencia ventricular puente al trasplante o directamente trasplante cardíaco. Bastante dividida la votación. Vamos a dar 10 segundos más para la votación, está bastante dividida. Muy bien. En esta votación
el 43% de los votantes eligió trasplante cardíaco, el 29% dispositivo de asistencia ventricular, puente a la recuperación, dispositivo puente al trasplante y continuar tratamiento médico el 7%. Bueno, por continuar con inestabilidad hemodinámica y eléctrica, pese al tratamiento médico, se decide en forma interdisciplinaria con el Servicio de Cardiología Clínica, Insuficiencia Cardíaca y Trasplante y el Servicio de Cirugía Cardiovascular, incluir a esta paciente en lista para trasplante cardíaco. Se iniciaron en protocolo todos los estudios y a los 9 días de su derivación se realiza trasplante cardíaco con técnica ortotópico-bicabal. La paciente donante, 22 años, muerte encefálica producto de accidente en la vía pública, sin factores de riesgo ni antecedentes cardiovasculares, el tiempo total de isquemia de 3 horas 42 minutos. El electrocardiograma postquirúrgico, post-trasplante cardíaco en la sala de recuperación cardiovascular, presenta un ritmo sinusal de 120-125 latidos por minuto, un PR dentro de lo habitual, 140 milisegundos, un QRS estrecho. Y en la radiografía de tórax podemos ver los elementos metálicos de osteosíntesis a nivel external, un índice cardiotorácico conservado, los tubos de drenaje y el acceso venoso yugular central. La paciente en el postoperatorio, post-trasplante cardíaco, sin complicaciones en sala de recuperación cardiovascular, se extuba a las 12 horas y al 5º día se decide su traslado a la sala general, donde continúa la rehabilitación y evolución favorable. Se realiza en control la biopsia endomiocárdica, que indica rechazo agudo celular grado 3, por lo que realiza la paciente internada pulso de corticoides con metilprednisona por 4 días en forma endovenosa con buena respuesta. Cabe aclarar que para esta instancia de la rehabilitación en la sala general la paciente estaba estable y asintomática. Bueno, este es un pequeño video en forma ilustrativa para mostrar cómo se realiza la biopsia endomiocárdica en la sala, en el laboratorio de hemodinamia. Se realiza punción femoral derecha venosa, se accede a la aurícula derecha, ventrículo derecho y se toman 4 muestras de biopsia que se ingresan para esperar resultados. Muy bien. A modo de resumen, la clasificación histológica del rechazo celular, tanto la antigua como actual, para situarnos en caso de esta paciente. ¿Sí? El rechazo grado 3 impresiona una moderada infiltrado multifocal, por lo cual la paciente realizó tratamiento con pulso de corticoides. Se le realiza posteriormente un ecocardiograma de control a los 14 días del postoperatorio de trasplante cardíaco, donde los diámetros del ventrículo izquierdo, tanto diastólicos como sistólicos, están conservados. La aurícula izquierda, la raíz de aorta y el septum y pared también, una fracción de eyección del 73% que se mantiene en los controles sucesivos, sin alteraciones de la motilidad parietal, cavidades derechas no dilatadas, valvulopatías leves y una presión de la arteria pulmonar de 30 milímetros de mercurio. Al alta, la paciente se le decide realizar una nueva biopsia endomiocárdica posterior al tratamiento y indica rechazo inmunológico grado 1. El alta hospitalaria se decide a los 18 días post-trasplante cardíaco y el tratamiento que lleva a la paciente es aspirina y atorvastatina para la prevención de la enfermedad vascular del injerto, prednisona, micofenolato y tacrolimus como inmunosupresores, buches de nistatina y antibióticos para la profilaxis por la inmunosupresión, pirimetamina para la profilaxis de toxoplasmosis, citrato de calcio y vitamina D3 para la profilaxis de la osteoporosis por la inmunosupresión y protectores gástricos. Posterior a esto, la paciente consultó en forma ambulatoria en sucesivas oportunidades al servicio de insuficiencia cardíaca y trasplante, encontrándose asintomática, sin efectos adversos de la medicación y con buena tolerancia a la ingesta, realizando una vida habitual. La última biopsia, realizada el mes de la fecha, indica rechazo inmunológico en grado 1. El ecocardiograma de control a los aproximadamente 3 meses y medio de post-trasplante cardíaco continúa con diámetros conservados, buena función del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del 70%, valvulopatías leves
y damos por finalizado la primera instancia del caso clínico. Invito a participar a los comentadores, el doctor Juan Manuel Domínguez, de insuficiencia cardíaca y trasplante. Bueno, antes que nada quiero agradecer al Comité de Docencia y de Residencia por haberme invitado a comentar este caso, de cual, bueno, hemos participado. Y quería hacer un breve comentario, sobre todo sobre miocardiopatía periparto y algunas cuestiones de la miocardiopatía periparto. Si bien la definición fue cambiando a lo largo del tiempo, generalmente se considera que es una cardiopatía idiopática que se presenta frecuentemente con disfunción ventricular, al final de la gestación o durante los primeros meses posteriores al parto. Es un diagnóstico de descarte en realidad, pero bueno, obviamente hay que trabajar sobre el paciente que uno tiene. La verdadera incidencia y la prevalencia no se conoce con certeza, aunque podría estar diagnosticada, sobre todo en los países de África y en los afroamericanos negros, la incidencia es mucho mayor. En cambio, en los caucásicos o en la incidencia global en Estados Unidos es un poco menor, y en Argentina no se conoce directamente la incidencia. Con respecto a la fisiopatología, se considera que hay los mecanismos que pueden llevar a la miocardiopatía periparto son varios y tienen como base más que nada la inflamación. Algunos comentan que podría deberse también a alguna infección viral o una miocarditis viral durante la época del parto, como una exacerbación de la autoinmunidad dada por el embarazo, pero el mecanismo que está cobrando mayor fuerza últimamente es el de la prolactina, que está vinculado con la prolactina, en el cual hay una angiogénesis desbalanceada y un estrés oxidativo producido por el embarazo, que genera un aumento de la catepsina D, que lo que hace es activar la prolactina a un producto que es angiostático y pro-apoptótico. La combinación de todos estos factores son los que generan o que podrían generar la disfunción ventricular en la miocardiopatía periparto. ¿Por qué dije que podría estar subdiagnosticado, subestimada la incidencia? Porque nosotros conocemos la parte que debuta con insuficiencia cardíaca o, en un pequeño caso, las pacientes que terminan con un shock cardiogénico. Pero podría haber disfunción ventricular asintomática que pasará desapercibida en estos pacientes y puede ser probablemente mucho mayor. Todos sabemos que tiene o por lo menos hemos escuchado que tiene una mayor tasa de recuperación que las pacientes con otras formas de miocardiopatía dilatada, y que la posibilidad de normalización de la función del ventrículo izquierdo es bastante alta, varía entre el 23 y el 54% en las diferentes series, y que en teoría tiene un buen pronóstico en general. Y lo pongo entre paréntesis porque del otro lado de la balanza tenemos que una mortalidad reportada en promedio del 10%. 10% de mortalidad, la verdad, a mí me parece bastante alto para una patología. En casos, por ejemplo, en África está reportado hasta el 30% de mortalidad, y en Estados Unidos es un poco mejor, pero ahora van a ver que tenemos similar, cerca del 10%. Y las variables que se asocian a peor pronóstico son la clase funcional al ingreso, clase funcional avanzada o el shock cardiogénico, un índice cardiotorácico aumentado, la fracción de eyección severamente deprimida, una dilatación ventricular severa y generalmente las multíparas tienen peor pronóstico, generalmente con 4 partos o más. Entonces se nos plantea la situación de hasta cuánto debemos esperar la recuperación de la función ventricular y de los síntomas de la paciente. Bueno, no hay nada realmente en la bibliografía que diga cuál es el momento indicado para proceder y avanzar y escalar con las terapéuticas, pero sí que se sabe que hay que tener la vara bastante baja para indicar un soporte circulatorio de corta duración. Hay que indicarlo precozmente en aquellas pacientes que no han logrado la estabilidad con el tratamiento inicial. Otra cosa que también se sabe es que el winning de los dispositivos de corta duración a un dispositivo de larga duración tiene que ser en poco tiempo, generalmente de 7 a 10 días. Lo que se reserva, o sea, el trasplante cardíaco se queda reservado para pacientes con shock cardiogénico en donde los dispositivos de larga duración no están disponibles, por ejemplo, en nuestro medio, o tienen contraindicaciones para ponerlo. Por ejemplo, la disfunción ventricular derecha es una contraindicación para poner un dispositivo de larga duración. Y se sabe que o se comenta por lo menos que los resultados post-trasplantes son peores que en las
pacientes trasplantadas derivadas por otras etiologías. Aunque esto se debe más que nada al peor resultado durante el primer año. Generalmente, una vez que se pasa el primer año, la sobrevida es igual, y el problema es que se cree que estas pacientes están más inmunizadas, por ende tienen más rechazo. Recuerden, nuestra paciente, la primera biopsia tuvo un rechazo 3A. Después, por suerte, no volvió a tener rechazo 3A, pero este sería el problema. Hablando un poquito de cuál es la evidencia que hay, obviamente son todos registros. Este es uno de los más grandes de Estados Unidos, en donde de 100 pacientes, de 100 mujeres con miocardiopatía periparto, 9 tuvieron eventos graves son 4 murieron, 4 tuvieron un dispositivo de larga duración implantado y una directamente a trasplante, esto en agudo. De las 4 que tuvieron un dispositivo de larga duración, 2 se murieron y 2 fueron a trasplante, o sea que la mortalidad fue del 6% en realidad, y en general eventos son del 9%. 27 de estas mujeres tuvieron disfunción ventricular severa, menor a 30%. Y vemos en este gráfico de acá que la mayoría de los eventos se concentraron en este subgrupo en donde la tasa de eventos es mucho mayor. Y si son 8 de 27, casi un 30% tienen eventos de muerte, trasplante o implante de deficiencia ventricular. Ahora, en el ámbito local, el equipo de la Fundación Favaloro reportó una serie de 23 pacientes que fueron derivados a la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante. Esta es una población, tengan en cuenta, seleccionada, que va derivada para esto, evaluación de insuficiencia cardíaca y trasplante. La mortalidad intrahospitalaria fue del 4%, pero en el seguimiento, que fue un seguimiento largo, 7 años, durante el primer año, 10 pacientes o algunas se trasplantaron o se murieron. De estas 23 pacientes que ingresaron, 9 ingresaron en shock cardiogénico requiriendo inotrópico. De esas 9, se trasplantaron 3 y una murió en lista de espera con asistencia ventricular. De las 3 que se trasplantaron, 2 estuvieron con balón y una con inotrópico. O sea, realmente, de las pacientes que llegan en shock cardiogénico, casi un 50% van a requerir derivación para trasplante o asistencia ventricular, que en nuestro medio no contamos con mucha disponibilidad de eso. Entonces, para por lo menos situarnos en nuestra paciente. Una paciente que cursó ya 11 días de no restitución con un shock cardiogénico sin respuesta al levosimendan. Hay que tener en cuenta que la sensibilidad de la miocardiopatía periparto a los inotrópicos adrenérgicos es muy alta, entonces tratan de recomendar no utilizarlo. Bueno, en este caso se le puso levosimendan y no respondió. Persistió hemodinámicamente y eléctricamente inestable, con un Intermax 2-3, podríamos decir, al 6º día de ingreso. Además tiene un perfil ya de por sí de mal pronóstico, es una paciente con 4 partos, multípara, con una fracción de eyección severamente deprimida, que si bien parece que se recupera, la verdad, entre 15 y 24% variabilidad interoperador, intraoperador incluso, no creo que haya tenido una recuperación importante. Además, en el sucedido eco, se ve cómo evoluciona con disfunción ventricular derecha, algo que marca un peor pronóstico, obviamente. Se presenta como un shock cardiogénico, la primera radiografía ustedes vieron que tiene un índice cardiotorácico súper aumentado, los diámetros ventriculares están severamente aumentados. Teniendo en cuenta esto y que los pacientes que van a lista de trasplante en ECMO tienen una mayor mortalidad y esta paciente estaba por lo menos estable con inotrópicos, aunque por ahí eléctricamente inestable, y nosotros tenemos una muy baja disponibilidad de dispositivos de larga duración, nuestra decisión fue la de ingresar la lista de trasplante cardíaco. Entonces yo lo que quería que se lleven como concepto es que si bien la gran mayoría de los pacientes con miocardiopatía periparto tienen una evolución favorable, las pacientes que ingresan o progresan al shock cardiogénico presentan un peor pronóstico y muchas de ellas requieren intervenciones como un soporte ventricular o un trasplante cardíaco, donde deberían ser derivadas a una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco. Con respecto a algunas otras consideraciones en el seguimiento que ya se alejan un poco de nuestro caso, es que, por ejemplo, si tenemos una paciente que recuperó, ¿qué hacemos con la medicación para la insuficiencia cardíaca? No hay consenso de evidencia de retirar la medicación y últimamente el estudio 3 Heart Failure demuestra que la disfunción ventricular puede volver en pacientes en los cuales retiramos la medicación. Otra pregunta sería si pueden amamantar. Estoy considerando que la fisiopatología tiene mucho que ver con la prolactina,
no se aconseja amamantar, incluso se aconseja inhibir en la lactancia. Con respecto a los cardiodefibriladores, como los pacientes recuperan la fracción de eyección entre los 2 y 6 meses, habría esperar este tiempo para ponérselo. Muchos pacientes tienen muerte súbita durante este periodo, así que en algunos consensos se recomiendan los desfibriladores externos. Y con respecto a la planificación familiar, hay que ser muy consciente de que estos pacientes que ya tuvieron un evento de miocardiopatía pericuarto tienen un riesgo mucho más aumentado, aunque tengan la fracción de eyección recuperada. Hay que tener en cuenta otras cuestiones como la edad de la paciente y sobre todo, bueno, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo porque le confiere más riesgo. En este mismo paper de Estados Unidos, de las pacientes que volvieron a tener un embarazo, en este gráfico se pueden ver cuáles son las que tienen fracción de eyección recuperada y las que tienen fracción de eyección deprimida y la tasa de evento. Síntomas de insuficiencia cardíaca tienen el 44%. Más del 20% con disfunción ventricular, y lo más importante es que el 20% de las pacientes que tenían una fracción de eyección deprimida se murieron, o sea, la mortalidad aumenta muchísimo. No murió ninguna de las que tenía fracción de eyección recuperada, pero sí que tuvieron una disminución de la fracción de eyección y insuficiencia cardíaca. Así que me parece que vale la pena ponerlo en la balanza a lo que significa lo que le puede pasar a la paciente cuando tiene unos sucesivos embarazos. Bueno, nada más, le voy a dar el paso a Fabi para que haga comentarios. Bueno, ya Juan Manuel dijo todo lo que había que decir de esta patología. Planteo esto como un desafío terapéutico y honestamente creo que no voy a generar conceptos, sino más bien dudas como las que tuvimos para la solución de este caso. ¿Y por qué digo que es un desafío terapéutico? Porque nos encontramos con una paciente joven, previamente sana, que aparece con una patología de muy rara presentación y además en su forma más cruel, más agresiva, con shock cardiogénico. Y además sabiendo que es una patología potencialmente recuperable, aunque también tiene un índice de mortalidad que va desde el 10 al 25%. Hay poca evidencia, hay muchos reportes de casos y trabajos muy pequeños, nada prospectivo, y ante toda esta duda que se genera, me pregunto cuáles son los lineamientos que hay en la literatura para digamos, la terapéutica de estos casos específicamente. Y acá hay un registro europeo que en realidad nuclea países de todo el mundo, que empezó a gestarse en el 2010 y en el 2014 generó la primera publicación, y ahí mismo nos da un esquema de cómo debería ser el tratamiento de este tipo de pacientes. Y si miramos bien en los casos agudos, postpartos, como era nuestra paciente, lo lógico es optimizar la terapia, el tratamiento médico, como en cualquier insuficiencia cardíaca aguda. El tratamiento con bromocriptina para interrumpir la prolactina, como dijo Juan Manuel. Si no hay respuesta, avanzar hacia inotrópicos, intubación orotraqueal y considerar la asistencia ventricular, ya sea de corta duración y más simple, como puede ser el balón de contrapulsación, puede ser un poco más avanzada con el ECMO, y rápidamente pasar de la asistencia ventricular de corta duración hacia una asistencia ventricular de larga duración, como son los dispositivos LVAD. Y acá sí hay una diferencia con el resto de las miocardiopatías, porque la idea es evaluar la recuperación de este paciente. Entonces, acá hay una esperanza de recuperación con el dispositivo de larga duración para poder continuar con tratamiento médico, o si no hay respuesta, ir a su trasplante. Las guías europeas de la Sociedad, la guía de la Sociedad Sociedad Europea de Cardiología, establece básicamente lo mismo, tratamiento médico óptimo, oxigenoterapia, ya sea no invasiva o invasiva, inotrópicos vasopresores, bromocriptina para suspender la prolactina y considerar soporte circulatorio mecánico en espera de recuperación. En caso contrario,
pasar el trasplante. ¿Cuáles son los dispositivos de soporte ventricular? Acá en Argentina tenemos los de corta duración, no específicamente en esta institución, pero son, por ejemplo, el Tandem Heart y el Impella. Son dispositivos bastante simples y fáciles de controlar, que tienen sus limitantes porque hacen solo soporte de ventrículo izquierdo y además no hacen soporte en insuficiencia respiratoria. El dispositivo de asistencia biventricular, digámoslo, con la interposición de una membrana de oxigenación, que es el ECMO, que es el que nosotros sí disponemos, tiene la ventaja de múltiples conformaciones, inclusive se puede usar solo para la insuficiencia respiratoria, además tiene la ventaja de que da soporte al corazón completo, ambos biventricular, que hubiese sido muy necesario que esta paciente empeoraba su función y no respondía al tratamiento, o por lo menos no se mantenía estable con los inotrópicos. Y para seguir avanzando, el ECMO puede utilizarse como mucho 15-20 días, y hay que pasar a este tipo de dispositivos que son los LVAD, que son los recomendados en las guías que les comenté recién, de los cuales no disponemos en Argentina. Los más conocidos son estos, el HeartMate 2, el Hardware y el Berlin Heart. Son dispositivos muy complejos. Para colocarlos se necesita sí o sí asistencia en cirugía cardíaca central. Tiene como contrapartida la asistencia solo del ventrículo izquierdo. Y en caso de que haya falla de ventrículo derecho, hay que hacer un soporte con ECMO adicional o colocar un VIVAD, más complejo todavía. Pero entonces la pregunta era, y sobre todo la duda que teníamos y que se le genera a cualquiera es, ante una patología posiblemente reversible, avanzar hacia el trasplante. Y la pregunta es, ¿cómo le va al mundo con estos dispositivos en este tipo de patologías? Como yo les comenté, no hay mucho en la bibliografía. Este trabajo recién lo comentó Juan Manuel también, y quiero recalcar esto que es muy importante. Primero, que los pacientes que ingresan en falla cardíaca, que ingresan con deterioro severo de la función ventricular, como es nuestra paciente, ese es un gran predictor de mal pronóstico y de complicaciones. Y en este trabajo de Estados Unidos, de 100 casos, observacional, prospectivo, se evaluaron los resultados de estos 100 pacientes y en estos 100 casos se pusieron 4 dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Esto ya Juan Manuel lo contó, pero no les fue bien. Hay 2 casos de esos pacientes que se murieron rápidamente. El seguimiento de este trabajo es al año, y los 2 siguientes se tuvieron que trasplantar, uno antes del año inclusive. Entonces, lo importante de este trabajo, que poca conclusión nos permite sacar en realidad, pero no es la panacea tampoco los dispositivos de asistencia ventricular izquierda de larga duración. Sabemos que los pacientes con deterioro severo de la función ventricular y shock cariogénico es muy poco probable que recuperen función cardíaca, y la colocación de este tipo de dispositivos tampoco nos asegura un buen desenlace del paciente. Y lo otro que quería evaluar es qué pasa con el trasplante en estos pacientes, y acá encontré los registros de Estados Unidos, el registro de Estados Unidos de trasplante. Hay un trabajo que se presentó en el 2010 que hace un comparativo entre 411 casos de mujeres con miocardiopatía periparto, comparada con mujeres por otras miocardiopatías, sí, con todos los trasplantes, desde el 87 hasta el 2008. Y lo importante que vemos al principio es que en el análisis previo del prequirúrgico, da positivo que todos los pacientes, es decir, los pacientes con mioperiparto tuvieron más asistencia ventricular y balón de contrapulsación e inotrópicos que el resto de los casos. Y un dato importante también es que la muerte, dentro de las causas de muerte, el 35% es positiva. El 35% de las miocardiopatías periparto que murieron fue por falla de Linhart.
Este mismo trabajo muestra las curvas, que no son alentadoras, por lo menos al principio, en los primeros años post-trasplante, y la conclusión es que el trasplante en esta miocardiopatía es inferior al resto de los pacientes, seguramente secundaria mayor a la sensibilización, a que se presentan de forma mucho más aguda y súbita que el resto de los pacientes trasplantados. Y un trabajo muy parecido que se presentó ya en el 2016, con la misma base de datos de trasplante de Estados Unidos, consiguió 870 casos, es también retrospectivo y compara la miocardiopatía periparto con otras miocardiopatías, es decir, no con mujeres o el resto de los trasplantes, y demuestra básicamente lo mismo. Tiene mayor índice de rechazo y muerte, sobre todo al principio del trasplante. Así que la mujer está muy bien, pero tuvimos rechazo al principio. La decisión para tomar fue bastante compleja. Y el aval científico que tenemos es no es mucho más. Afortunadamente, con el diario del lunes, puedo decirles que estamos contentos con el resultado. Con respecto a si tuvo controles previos en su embarazo, sí, tenía un corazón normal, los controles que se hacen habitualmente, cardiológicos, previo al embarazo, así que tenía un corazón normal, no tuvo ningún síntoma durante el embarazo y los síntomas empezaron insidiosamente hasta el mes posterior al embarazo donde se interna. Con respecto a la pregunta del doctor Sosaya, si tuvo biopsias del corazón enfermo, existe una evidencia de que las miocardiopatías fulminantes se sobreviven en el evento agudo, tienen una, si sobreviven al evento agudo, tiene una prácticamente cura. Bueno, sí, si sobreviven al evento agudo, evidentemente. Las miocardiopatías fulminantes que tienen un shock cardiogénico tan profundo, en la mayoría de las series terminan o muertas o en trasplante. Si sobreviven al evento agudo, obviamente, como la mioperiparto también tiene una buena sobrevida. Y por ahí el hecho de que no cambiara tanto la indicación de trasplante, si fuera una miocarditis fulminante o una mioperiparto, no le hicimos la biopsia en este caso. De todos modos, la biopsia del corazón explantado nos dio la razón de que era una miocarditis, tenía signos compatibles con miocardiopatía periparto, tenía coronarias normales. Con respecto a la asistencia con dispositivos hasta la recuperación, sí, nosotros pensamos que es una posibilidad muy factible y muy fuerte, pero en este caso nosotros no disponemos de dispositivos de larga duración. Y ponerle un dispositivo de corta duración es empezar a contar en qué momento sacar el dispositivo de corta duración, ¿no? Y sabemos que las pacientes que se trasplantan con ECMO, que es el dispositivo que nosotros contamos, tienen un peor pronóstico que otros dispositivos de corta duración, por ejemplo, Impela o Centrimag, por ejemplo. Con respecto a lo de si tuvo gripe durante el embarazo o la infección, no. La verdad que no, por lo menos recabado de la historia clínica no, que los síntomas empezaron después, pero es una de los mecanismos fisiopatológicos que también podrían estar vinculados con la mioperiparto. Y la inestabilidad eléctrica sí que pesó en la decisión de ir al trasplante. Si bien ella el shock cardiogénico estaba soportada con inotrópicos, pero realmente la inestabilidad eléctrica pesó mucho en tomar la decisión. No hay ninguna otra pregunta. Quería agradecerles a todos por participar en el Ateneo e invitarnos a participar en el Ateneo de la semana que viene en el horario del lunes. Hasta luego.